contadora, pero lógicamente sé que esto es una partida virtual. Corresponde, a diferencia de la depreciación, al activo diferido o a otros activos, según tengamos la clasificación. Y aplica la misma definición. Es la pérdida de valor de un, en este caso, activo diferido o de otro activo en el transcurso del tiempo, en una línea de tiempo en T, del periodo 1, ¿no?, al periodo N, desde T0 hasta Tn, o desde T1 hasta Tn, depende cuál método de depreciación voy a utilizar. Y me voy a regir por la ley del impuesto sobre la renta para depreciar y para amortizar los activos, tanto fijos como diferidos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. La próxima veo un ejemplo. Entonces me voy a ir a la ley del impuesto sobre la renta para depreciar y para amortizar activos fijos, activos diferidos. Quien marca los porcentajes de depreciación o quien dicta los porcentajes de depreciación y de amortización. Okay. Entonces es lo que vamos a decir hasta ahorita de esto. Entonces, bueno, en este ejemplo, no sé si en los demás, no hay ni depreciación ni amortización, pero ya sé que es una partida virtual y que resta, ¿sí? Signo contrario, entonces sería lo único que restaría aquí. Ya dijimos que va entre paréntesis para simular que es una resta, o simplemente lo pongo con negativo si es una en la hoja, porque también es una resta. Entonces, después explico esto de la partida virtual cuando ya veamos el ejemplo. ¿Qué se va a depreciar? El equipo de cómputo, 3 años, 33.3. Bueno, es lo único que hay. Dijimos que los terrenos ganan valor más que depreciación. Los edificios también de repente nos indican que se van a depreciar el 10% en 10 años. Y, por ejemplo, el equipo de transporte no está, también se deprecia. Y la maquinaria pues tampoco está, también se deprecia, pero eso ya lo veo la próxima con porcentajes y con un ejemplo. Entonces, y que los otros activos o los activos diferidos se amortizan. Y, ok, entonces, bueno, después también la próxima explico. Aquí los voy a restar, pero en el estado de resultados que vamos a ver hoy, los voy a sumar. Y también la depreciación es una partida que se lleva al estado de flujos de efectivo. Entonces, por eso es importante regresar al concepto de depreciación y al concepto de amortización, porque sí tiene un impacto directo en la generación de flujos de efectivo, y tomando en cuenta que el flujo de efectivo es el estado financiero con el que tomo la mayor parte de las decisiones cotidianas o del día a día, pues es muy importante tener claro qué significa eso de la partida virtual y por qué los sumo y por qué los resto. ¿Por qué los voy a restar aquí? Porque se supone que voy a impactar en el balance general ese uso o ese desgaste. Entonces, es por eso. ¿Por qué lo voy a sumar en resultados? Porque en resultados lo que va a hacer es que se va a conformar como un gasto y eso va a hacer que la utilidad del ejercicio sea más pequeña y entonces voy a tener un beneficio fiscal. Esa es la razón de por qué sumo y por qué resto. ¿Sí queda claro para todos, más o menos? Sí, profesor. Sí. Entonces, bueno, lo resto aquí, lo sumo allá. ¿Por qué lo sumo allá? Porque eso le va a impactar a los gastos, haciendo que los gastos sean más grandes y ese va a tener un impacto cuando calcule la utilidad operativa, haciendo que pague menos impuestos. Esa es la razón.
Entonces, ok, entonces ya vimos aquí que tenemos estos sumados, no tenemos depreciación aquí en este ejercicio. Estos sumados, tampoco tenemos amortización en los fijos, en los diferidos, perdón. Y la suma de los tres grupos, pues lógicamente me da el total de los activos. Vamos a recordar que todos estos son necesarios para realizar inversiones. Todas estas son de alguna manera inversiones que la empresa va a realizar para poder llegar al objetivo, que es vender. Entonces, todos estos que están aquí son inversiones. Del lado de los... Sí. Perdón, tengo una duda. Bueno, ya ve que justamente ese ejercicio lo hicimos para ver la exigibilidad y la disposición, bueno, disponibilidad. En ese caso, la amortización y la depreciación, Sí. ¿cómo irían? Son cuentas que se pueden presentar si las presentas de forma independiente, es decir, equipo de cómputo y abajo le puedes abrir una cuenta que se llame depreciación del equipo de cómputo. Entonces la puedes hacer desglosada después de cada cuenta que se deprecia. O bien la puedes poner acumulada, como creo que en el PowerPoint viene el renglón acumulado. Acumulas la suma de todo lo que vas a depreciar y lo pones al final. Por ejemplo, si aquí hubiera depreciación, sería el número 11. En ese orden. Es la última cuenta del fijo o la última cuenta del diferido. Tanto amortización como depreciación. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Ok, entonces se presenta de dos formas, repito. Podemos depreciar de forma independiente cada activo, que de hecho, en términos de registros contables, yo tengo que tener la contabilidad independiente, pero eso es en los estados financieros detallados. Cuando yo lo presento en el balance general consolidado, ¿no? Puedo poner una sola cuenta que diga ya depreciación acumulada y sumo todas las depreciaciones y las voy a poner en rojo y ya. Y es la última cuenta de cada subgrupo. Aquí voy a poner otra cosa que se me olvidó. Existen diferentes métodos para depreciar. Por ejemplo, el método de línea recta es el que generalmente se utiliza. El método de depreciación acelerada. El método de la suma de los dígitos. Y bueno, depende de cuál sea la estrategia fiscal de la empresa, es que va a utilizar uno u otro. Generalmente utiliza la depreciación en línea recta y si tiene interés en tener un beneficio fiscal, lo que acabo de decir, pues puede optar por la depreciación acelerada. Pero bueno, también eso lo revisamos la próxima. Esos son los diferentes métodos. Ok, ahora, ok. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Tenemos el pasivo con cada corto plazo, cada una de sus cuentas, la sumatoria en la segunda columna de las cuentas, de todas las cuentas, los pasivos a largo plazo, la suma de sus cuentas. Aquí sí, en el pasivo, pues no hay nada que restar, ¿no? Todas son deudas, todas son orígenes, ¿sí? Y el diferido, pues igual, cada una de sus cuentas, la suma de sus grupos, el total pasivo, la suma de los tres subgrupos, y el capital contable, pues en realidad no va a ser más que la diferencia, ¿no? O el faltante en el caso del otro estado financiero, tendría la diferencia o el faltante para que yo pueda tener cuadrado lo último, ¿no? Que necesito para tener la sumatoria del pasivo más capital. Entonces son justamente esos 8.305.600. Bueno, ese es el resultado. No sé si hay alguna duda. Creo que la clase pasada, Brandon o alguien preguntó por papelería y útiles y lo mandamos a diferidos. Y no recuerdo qué fue lo que preguntó, si de gastos pagados por anticipado o algo así. Ahí no recuerdo.
o preguntaba precisamente por gastos pendientes de pago. Entonces, yo le decía que lo que son estos, las rentas cobradas por anticipado o los intereses cobrados por anticipado, todo lo que fuera cobrado por anticipado, son diferidos pasivos. Y si tuviéramos esto mismo, pero pagado por anticipado, son activos diferidos u otros activos. Pero la verdad es que no recuerdo cuál era la pregunta. Solamente que sean cobrados por anticipado sería como la condicionante del enunciado, o pagados por anticipado acá en el caso de los activos. Si es un gasto pendiente de pago, es una cuenta que sí es una cuenta pues un poquito, realmente una cuenta no tan usual, digamos. Es muy usual caja, bancos, mercancías, deudores y todo. Deudores también de repente no es tan usual. Todos los de que están aquí abajo sí, ¿no? Pero este de gastos pendientes de pago nos puede confundir con los pagos anticipados, ¿no? De acá del activo. Entonces, bueno, no recuerdo exactamente cuál fue la pregunta, pero un gasto pendiente de pago, que a lo mejor es la cuenta que les pudo haber hecho ruido aquí, pues es un pasivo de corto plazo y eso también depende. Depende el plazo que tenga para pagarlo. O sea, si ese gasto pendiente de pago es hasta un año, ya sé que es corto plazo, pero si ese gasto pendiente de pago es mayor a 12 meses, ya sé que es un pasivo de largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, documentos por pagar, ¿no? Tampoco me está diciendo el plazo y lo estamos mandando a largo plazo, pero depende también, si tenemos el plazo para pagar de corto, lo tenemos que mandar arriba y el documento por pagar de largo plazo lo tenemos que mandar abajo. Entonces, bueno, serían como esas las observaciones que yo tendría que hacer. Otra cuenta que es importante mencionar es esta, las inversiones permanentes. Hay inversiones permanentes, si son permanentes es fijo, pero también hay inversiones temporales. Si son temporales es circulante. Entonces, creo que de ahí en fuera todo lo demás serían cuentas como más o menos que podemos entender. Las hipotecas por pagar, ya habíamos comentado, es un crédito de largo plazo, generalmente de 15, 20 años, por lo tanto es largo. Rentas, esto ya dijimos, cobradas por anticipado son pasivos diferidos, proveedores, documentos por pagar, pues son genuinamente cuentas del corto plazo, igual que acreedores diversos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos cuentas, documentos por pagar de corto plazo, y bueno, tenemos dos veces documentos por pagar, aquí en el corto y aquí en el largo. Entonces, puede ser confuso, ¿no? Porque no sabemos si es de corto o de largo. Aquí se optó por poner una parte en el corto, seguramente por cómo está redactado el ejercicio, y otra parte en el largo. Entonces, bueno, en el caso del examen, ¿sí? Voy a ser muy cuidadosa de mencionar los plazos. Si hubiera una cosa como esta, que tenemos dos veces repetida la cuenta, documentos por pagar, decir cuál es de corto plazo para que lo lleven al corto y cuál es de largo para que lo lleven a largo plazo. Entonces sería eso para evitar confusiones. Y en el caso de las inversiones permanentes, como dije aquí, pues estas son de largo plazo y acá podríamos tener en todo caso inversiones temporales. Y estas, las que son temporales, que decíamos son los CETES y todo eso, pues entonces pues ya sé que son activos circulantes. ¿Sí o no? Sí, profesora. Las inversiones temporales se llaman así porque solamente están de forma temporal en la empresa y son inversiones en bolsa. Generalmente es para hacer administración de tesorería. ¿Okay? Y una estrategia de administrar la tesorería y no tener dinero ocioso, precisamente, es
temporales, inversiones en bolsa, administración de tesorería. Ok, es precisamente realizar inversiones en instrumentos del mercado de deuda. Ok, los instrumentos del mercado de deuda, del mercado de capitales, perdón, mercados financieros, de capitales, ¿no? De capitales son acciones. Inversiones temporales, inversiones en bolsa, administración de la tesorería, instrumentos del mercado de deuda, como por ejemplo, o típicamente invertimos en CETES, aunque también podemos invertir en otro tipo de instrumentos, como en papeles comerciales. Y la única condición es que sean hasta un año, y también podemos invertir en, no sé, aceptaciones bancarias. Cualquier instrumento que esté cotizando en el mercado de deuda, que sea, la condición es no mayor a un año. Bueno, entonces esta es una cuenta de activo corto plazo. En el caso de las inversiones permanentes, lo que tenemos es lo mismo, son inversiones en bolsa, pero corresponden no a la administración de la tesorería, ya es un tema de largo plazo. Entonces corresponden al instrumentos del mercado de capital. ¿Okay? Y los instrumentos del mercado capital típicamente los representan una inversión en acciones, ¿no? Una inversión en bonos, ¿no? En general, acciones, bonos. Hay otro tipo de instrumentos mucho más sofisticados, cualquier tipo de instrumento híbrido, por ejemplo, pero vamos a decir que los conocemos de forma tradicional en acciones y bonos, y este es un activo de largo plazo. Ok. Es lo único que pudiera ser como, si vienen inversiones temporales, si vienen inversiones permanentes. Listo. Entonces, eso. Y tuvieron que haber llegado entonces a la suma del activo total a 12.528.600, lo que está del lado de esta balanza, y a 12.528.600, lo que está de este otro lado de la balanza. Y cumplimos con el tema aquí de que es el, como dice aquí, ¿no? Pasivo más capital. Entonces, efectivamente, lo que estamos teniendo ahí es la suma del pasivo, que es total pasivo, que es este, P17, y el capital contable, que es este, F35, para tener como resultado precisamente eso. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profesor, yo tuve un poquito de problemas con primas de seguros, porque, bueno, ya ahorita comprando el usted con el mío, yo lo puse en arriba, ¿Arriba dónde? en fijos, pero no, Ajá. entonces no es verdad, es en otros activos. Acuérdate que las primas de seguros es un gasto que voy a hacer por anticipado, un gasto, si quieres, tomando en cuenta esto de los cobros por anticipado, una prima de seguro sería un gasto realizado por anticipado. Sería un gasto pagado por anticipado. Quieres tomar como esa definición de acá. Y les decía en alguna clase que las primas de seguros las pago de forma anualizada, ¿no? Generalmente contrato la póliza el 1 de enero, por decir algo, aunque puede ser cualquier fecha, cualquier día, cualquier mes. Supongamos el 1 de enero, contrato la póliza para cubrir a la empresa, por ejemplo, contra incendios, ¿no? O contra terremotos, o contra que existen esas primas de seguros.
o compro las primas de seguros de la flotilla de los camiones que van a repartir la mercancía. Supongamos que lo hacemos el 1 de enero y tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre, pero las tengo que contratar hoy, el 1 de enero. Entonces es una inversión o un gasto pagado por anticipado que me va a cubrir todo el año, ¿no? Contra esa contingencia, la que sea, pero la tengo que pagar antes de que ocurra, no cuando ocurre ni en el momento. En el momento nadie me va a asegurar, y cuando el plazo y al vencimiento, pues no tiene sentido. Entonces, por eso es que las primas de seguros son gastos pagados por anticipado o inversiones realizadas por anticipado, y por eso es un diferido. ¿Sí o no? Sí, profesora, gracias. Es un activo que yo tengo dentro de la empresa, que compré el día 1 de enero para cubrir a la firma contra cualquiera de las contingencias posibles, independientemente de cómo lo pague. O sea, yo contrato hoy en T igual a 1, 1 de enero, y me cubre todo el año. Y no importa si pagué de contado o no importa si voy a diferir el pago de la póliza de manera mensual con intereses. De cualquier manera, yo estoy cubierta, independientemente de cómo pague ese diferido. Eso ya lo contrato con la aseguradora. ¿Sí? ¿Viridiana o quién me preguntó? Sí, fui yo. Sí, profesora. Ya me quedó más claro, gracias. Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Llegaron a ese resultado? Sí. ¿Todos? Sí. Sí. Bueno, ¿alguna duda de lo que acabo de explicar? Hola, buenos días, profesora. Disculpe, ¿en qué libro y qué capítulos tendría que leer para poder entender un poquito más esto? Lo que pasa es que sí me cuesta mucho entender los conceptos. Uh-huh. ¿Quién eres? Fernando Carvajal. Ok, Fernando. Déjame ver de qué carrera eres. Ya no me acuerdo. ¿De qué carrera eres? Ah, Fernando, tú llegaste después, ¿cierto? Eres el alumno. Roberto es el alumno de Coajimalpa, de Matemáticas Aplicadas de Intercambio. A ver, entonces ayúdame con tu carrera, Fernando. Soy ingeniero bioquímico. Bueno, yo les dije desde la primera clase, Fernando, no sé si estuviste. No, profesora, yo llegué una semana después. Entonces, bueno, está el curso que lo recomendé, el libro. El libro de mi primer curso de contabilidad. Ajá. Lara, hoy estoy muy distraída. De Lara Flores. Lara Flores. Todo el libro sería entonces, ¿no? Pues, mira, el libro no trae flujos de efectivo, nada más trae balance, resultados, estados financieros comparativos, hoja de trabajo. No, vamos a ver de ahí nada más el capítulo que... Bueno, si quieres entender todo, sí, sería desde entender los primeros capítulos, asientos de mayor, naturalezas acreedoras, naturalezas deudoras, todo esto de los cargos y de los abonos, etc., que anteceden al capítulo de balance general o estado de situación financiera. Pero ahí en ese libro encuentras todo lo que tenemos aquí, todo lo que es, bueno, parte en términos contables, ¿no? De lo que hemos visto. Yo siempre he tratado de aterrizar toda la parte financiera. Pero sí, este libro es un libro muy didáctico y puede ayudar. Ok, muchas gracias, profesor. Sí, de nada. ¿Cómo andan los demás? ¿Me dijiste de ingeniería bioquímica, Fernando? Sí. Ok, ¿y tú cuándo llegaste? ¿Tú no tienes problema con los correos? Sí, no me había llegado su tarea, profesora. Y busqué en spam y por todas partes y no llegó. Me acabo de enterar ayer.
A ver, pero ya me lo reportaste, yo ya pasé lista ahorita y no te tengo anotado como persona que no le llegan los correos. Perdón, es que me acabo de conectar a las 8:40. Ah, pues muy mal. Entonces ahí te enteras. Velo con Jennifer, porque eso ya le dedicamos un ratito a las 8 de la mañana. Ok, profesor. Bueno, gracias. ¿Alguien más de las otras carreras? ¿Cómo van con los conceptos? Que solamente había un alumno que había tomado información financiera y los demás nunca tomaron este curso antes. Es un curso, pues sí, que le antecede a toda esta primera parte del curso. No podemos llegar al estado financiero, sino al análisis financiero, que es hasta donde cierra nuestra primera parte del curso y donde vamos a cerrar con el primer examen parcial, que espero hacerlo en semana y media. Entonces, si no entendemos esto, no podemos llegar a hacer análisis financiero. Bueno, sí podemos, pero tenemos que entender toda esta primera parte. ¿Cómo van los demás? Profesora, ¿me puede repetir el nombre del libro que acaba de mencionar, por favor? Lara Flores, mi primer curso de contabilidad. Gracias. De nada. Bueno, muy bien. Entonces, listo. Pues nada, ya tenemos entonces este estado financiero en forma de cuenta y ahora en forma de reporte. Entonces, en forma de reporte, que es como lo presentamos en el PowerPoint, que básicamente fue como más vertical. ¿Por qué vertical? Porque acá tenemos los activos, aquí tenemos los pasivos y acá abajo tenemos el capital. Entonces, no necesitamos para el tema que sigue, que es análisis financiero, tener este formato que está acá, sino más bien este. De hecho, las empresas y los datos que ustedes van a encontrar, los van a encontrar así, de forma vertical. Entonces, bueno, lo mismo, tenemos el encabezado que está aquí, tenemos el cuerpo, que es todo esto. La diferencia es que voy a poner hacia abajo el activo, el pasivo y el capital contable, ¿sí? Y abajo, pues, la parte del pie. Otra cosa que no mencioné es cuando yo termino con de registrar todas las cantidades en el estado financiero, debería de trazar una línea Z, ¿no? Una línea Z para, por ejemplo, aquí ya terminé, aquí sí está cerrada la hoja, pero aquí, por ejemplo, hay un espacio en blanco. Se supone que debería de trazar una línea Z, que es una Z, para invalidar estos renglones y que ya no haya forma de escribir más datos aquí. Pues bueno, son parte de las formalidades muy, muy contables. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Circulante, la misma clasificación, el mismo orden, el mismo tema con el acomodo de los folios, ¿no? De registro. Lo mismo, la sumatoria de las cuentas, ¿no? La sumatoria de las cuentas, la sumatoria de las cuentas y la sumatoria total de todos los subgrupos. ¿Ok? Entonces es activo menos pasivo igual a capital contable. Y lo mismo tenemos acá también el pasivo, ¿no? El pasivo aquí, la suma de sus cuentas. En el primer grupo, subgrupo, la suma de sus cuentas, segundo subgrupo, la suma de sus cuentas en su siguiente subgrupo y la suma total de los pasivos. Y el capital contable, si se fijan, es la diferencia, ¿no? La diferencia del activo total menos el pasivo total. Ese es el capital contable. Entonces, este capital contable que está acá, pues es lógicamente el mismo capital contable que me traje aquí. ¿Sí? Entonces, tenemos F35 que está acá en el estado financiero vertical y es el mismo que me estoy trayendo acá. Entonces, se supone que primero deberíamos de hacer el estado financiero de forma vertical, para que una vez teniendo el capital contable aquí, lo traigamos para acá, se lo peguemos y entonces ya podamos hacer la suma del pasivo más capital. Entonces, bueno,
esa es la forma, o cómo se ligan, ¿no? El estado financiero en forma de reporte y el estado financiero en forma de cuenta. Entonces, bueno, eso es nada más lo único. Este capital contable es el mismo capital contable que está. Bueno, eso, y acá pues no, resulta de la fórmula, ¿no? Que es de la ecuación, que es activo igual a pasivo más capital contable, y por eso aquí lo tengo que sumar. Bueno, una cosa importante es, por ejemplo, aquí no tengo desglose de cuentas, nada más tengo el capital contable. Aquí sí ya les di, ya tenemos los nombres de algunas cuentas. Aquí acuérdense que, por ejemplo, las cuentas que tenemos en el capital, ¿no? Que en inglés lo veíamos las clases pasadas. Bueno, ya vieron la noticia que apareció ahí con Aristegui Noticias. 2 días récord de nuevos casos de COVID. Creo que más de 25,000, ¿no? Hubo ayer. Terrible. Entonces, bueno, ¿sí o no? ¿Sí ven las noticias? ¿O si las leen? Sí, las vemos un poquito. Ok, está terrible la situación. Entonces, hay que cuidarse, muchachos. Hay que cuidarse y cuidar a los demás y no seguir pues diseminando este virus por todos lados. Hay que vacunarse. Creo que estarían ahorita ustedes en el proceso de esperar su vacuna. Eso me dijo una alumna de servicio social, que ha de ser un alumno de 20 y tantos años, que hoy le tocaba su vacuna. Y bueno, afortunadamente, mientras más personas vacunadas haya, esto se va pues a controlar en lo posible. Entonces, bueno, voy a escribir aquí las cuentas que componen esto. Aquí no están desglosadas, pero que son cuentas del capital. Las aportaciones de los socios, que es el capital social. Utilidades o pérdidas de ejercicios pasados, que son las, ahí en el documento decía retenidas. Utilidades anteriores, de ejercicios pasados, utilidad del ejercicio actual, Oye, Fernando, ¿y por qué te conectaste a las 8:40? Ay, generalmente soy muy responsable, pero ¿qué cree? A mí COVID hace como 20 días y todo el tiempo estoy súper cansado, entonces pues ahorita me estaba como presionando mucho por entregar las tareas de todas mis materias porque otra vez metí 6, pero no puedo, o sea, no puedo, de verdad estoy muy, muy agotado, entonces hoy sí, ayer me dormí como a las 11 y dije, ni voy a poner mi alarma, voy a dormir lo que tenga que dormir, y pues ya me desperté como a las 8:30. Ok. Ok, sí, chicos, hay que cuidarse. Qué bueno que estás bien. Hay otro par de alumnos que tengo ahorita con contagio, quizá 3, del diplomado que terminamos anoche en su módulo 6. Se enfermaron 2 personas. Y bueno, en fin, personas y familiares y todo eso. Cuídense, chicos. Acabo de anotar aquí otras cuentas que ya había comentado en alguna clase. Lógicamente aquí no están, o sea, no quiero, simplemente aprovecho el espacio para ponerlas y para recordar que estas cuentas, el capital social, que son aportaciones accionarias, las utilidades retenidas o de ejercicios pasados, es una cuenta también que conforma el capital contable, la utilidad del ejercicio actual o pérdidas también, y la reserva legal también. Aquí no nos interesa más que eso, porque en realidad el capital contable lo estamos obteniendo de forma directa, pero pudieran tener estas cuentas para el examen. ¿Sí? Entonces, acciones minoritarias y acciones mayoritarias.
o bien se llaman acciones comunes. Acciones preferentes serían las primeras y acciones comunes serían las segundas. ¿Cómo vamos? Todos los chicos economistas, ingenieros bioquímicos, matemáticos, físicos, ¿bien? Sí, bien. Sí, todo bien. Entonces, el capital social, ¿no? Perdón. Sí, el capital social está representado por acciones, ¿ok? Las acciones pueden ser acciones preferentes, que son las minoritarias, que son las que pertenecen generalmente al consejo de administración o al grupo de los principales accionistas o socios o dueños. Y las acciones mayoritarias, que tienen que ver con, se llaman justamente mayoritarias, porque están representadas por las acciones comunes, que son todos esos cientos y miles de acciones que andan alrededor del mundo. Por ejemplo, en el caso de Amazon, hablo de Amazon porque hemos estado hablando del caso de éxito de Amazon o de Mercado Libre, porque son dos empresas que fueron muy importantes el año pasado, por eso las traigo a la mesa. Tienen acciones comunes y tienen acciones preferentes. Entonces, por ejemplo, Amazon, que tiene millones de acciones repartidas en el mundo, tiene pues miles de accionistas comunes alrededor del mundo. Y las acciones preferentes pues serán únicamente de los dueños. ¿Okay? También otra cosa que había definido en alguna clase era precisamente que era una acción, y una acción, puesto que representa el capital social. Bueno, es que me falta ver esa parte todavía de la conformación jurídica de las empresas. Es la única tarea, ¿verdad? Que nos falta como ir incluyendo. ¿Sí o no? Sí, Ya sabemos Sí. que es una empresa, ya sabemos cuáles son los tamaños de la empresa, ya hablé de los sectores económicos, de los ramos, de los subramos, de los códigos de registro, etcétera. Ya nada más me faltaría ver cómo se constituye una empresa legalmente. Eso yo creo que lo vemos el lunes. Ahorita quiero entrar a estado de resultados. Entonces, a ver, una acción es la parte alícuota del capital social. También si a veces hago alguna abreviatura o abreviación de alguna palabra y se les fue, me preguntan, por favor. Entonces, acción es la parte alícuota del capital social de la compañía. Ok. ¿Verdad? Eso es una acción. Es la parte alícuota del capital social de la empresa. Es decir, es la parte proporcional, ¿no? De tenencia del capital de cada uno de los socios en la empresa. O bien representa el porcentaje de tenencia de capital representa el porcentaje de tenencia de capital social de cada socio en la empresa. Ok. Listo, chicos. Hoy estoy muy tranquila, dando la clase con mucha calma, tratando de explicar todos los conceptos que ya había mencionado quizá, que me faltaba quizá también escribir para que quede claro. ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto.
Entonces, ya tenemos este resultado. Llegaron a 8,305,600. Bueno, en capital contable no saben porque no lo hicieron, pero bueno, ya saben. ¿O cómo le hicieron para cuadrar porque hicieron este formato? Yo saqué, bueno, mi activo, le resté lo del pasivo y ya saqué el capital contable. Exacto. Entonces, de forma como automática, ¿no? Nada más hacemos la resta porque yo ya sé que la fórmula de la ecuación es el activo, debe ser igual que el pasivo más el capital contable. Entonces, pues si me falta algo para cuadrar, pues nada más hago la diferencia y lo cuadro, ¿ok? Entonces, muy bien. Ok, otra cosa. Aquí. En este renglón de utilidad del ejercicio actual, es el match, ¿no? O la liga que vamos a tener, o la relación que vamos a tener aquí de esta cuenta de capital de balance general con el resultado final del estado de resultados. ¿Ok? Lo vamos a revisar. O sea, esta utilidad del ejercicio actual es el último resultado que vamos a obtener del estado de resultados. Y entonces, ¿qué hago? Me tengo que traer la utilidad del ejercicio que obtengo del estado de resultados, lo tengo que poner aquí y ya después cierro mi balance. Pero bueno, eso viene después. Ok. Entonces, Superama, ¿me pueden dar su resultado? Entonces, otra cosa también que puede ocurrir es que podemos clasificar mal alguna de las cuentas y entonces pues estas cantidades van a ser diferentes, ¿no? Pero al final la suma total activo va a ser la misma. Lo único que va a estar mal o posiblemente mal, es que clasifique mal una cuenta. Por ejemplo, terrenos, en lugar de ponerla en fijo, la puedo poner en circulante, ¿no? Y entonces este 1,200,000 me lo traigo para arriba, y acá lo que va a pasar es que la sumatoria cambia, aquí las aumenta, aquí disminuye, pero al final de cuentas tendré la suma total activo igual. Entonces, eso ya lo sé que puede ocurrir en cualquiera de las grupos de la balanza. Pues para el examen es importante pues tener más o menos, o no más o menos, el orden, cuando menos en las cuentas básicas de los estados financieros. Si hay algunos ejemplos en el examen, también son ejemplos cortos, no son ejemplos tan largos como estos. ¿Sí, muchachos? Sí, profesora. Bueno, a ver qué me cuentan de Superama. ¿Cuál es el resultado? Bueno, yo tuve un total de 14,695,000. Sí, yo también. Yo también, Ajá. profesora. Correcto. Pues ahí está, ¿no? Ya nada más si quieren revisen, estén bien, el total, el activo circulante son 6,603,000, 7,565 para el fijo, 527 para el diferido y 14,695 total. Si estas cantidades que están en amarillo salen diferentes, pues es por lo que acabo de mencionar, porque a lo mejor clasificamos mal alguna cuenta. ¿Todos están bien? Sí. Sí. Ok. Con estas cantidades, sin problema. Sí. Sí. Perfecto. Pasivos. Bien, 1,040,000, 1,500. En largo plazo, 192,000. En diferido, la suma de los tres, 1,233,500. Capital contable, 13,461,000. Sí, sí, profesora. Muy bien. Muy bien. Y pues lógicamente, 14,695,000 aquí, es lo mismo que tenemos acá. 13,461,000, es lo mismo que tenemos aquí.
y el capital contable, pues 13.461.000, es este que está aquí, y es este que tenemos. ¿Ok? Bueno, a ver, entonces, si me dicen quién lo tuvo bien, vi a Viridiana, me das tu apellido, Viridiana, porque tengo 2 Viridianas. Sí, Vázquez Viridiana. Vázquez López. Ok. ¿Quién más? Yo, Peña Barragán, María Belén. Peña, de Economía, Belén. Y Viridiana, de Administración, Vázquez. ¿Quién más? Yo, Díaz Basurto. Ay, perdón. ¿Quién fue primero, Brando? Yo hablé, maestra. Mora ¿Agustín? Fabián Agustín. Ok, de Administración. ¿Quién más? Yo, Aguirre Juárez. Juárez, Estefanía. Ujú. Y después de eso, pues empieza a ver la discusión de los estados de cuenta de... No te encuentro, Estefanía. Aguirre Juárez. Soy la primera. Ok, gracias. De Administración. ¿Quién más? Yo también. Pérez Palestina. De Economía. Gracias, Jennifer. ¿Y ya? ¿Son todos? Cruz Yo Rosas. también, profesora. ¿Sergio? Cruz Rosas, Anaí. Ok. ¿Quién más? Yo también, Sergio del Pozo Romero. Si me ayudan con su apellido, porfa. Del Pozo Romero. Ah, ¿y tú a qué hora llegaste? Llegué a las 9, no es cierto, a las 8:20, perdón. ¿De qué carrera eres? De administración. ¿Te están llegando los correos? Sí. Perfecto. Listo. Yo también, maestra, perdón. Díaz Basurto. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, los demás, no sé si hicieron la tarea o no. Si quieren, intenten con City Market. Lo hacen todos los alumnos de las otras carreras, que a lo mejor no han entrado todavía en materia. Y la próxima veo resultados, ¿ok? Ya nada más para confirmar, ¿les parece? Sí, está bien. Profesora. Sí, profesora. Perfecto. Entonces, bueno, lo que quiero que vean es 12.528.000, 14 millones. Ajá. Lógicamente, quiero que vean que tenemos 3 empresas, ¿sí? Que pertenecen al mismo ramo, ajá, que es al mismo sector, que es pues justamente el sector comercial, empresas como Comercial Mexicana, empresas como Superama, y que pudieran ser en todo caso por sus cifras, pues no comparables, ¿no? Porque lógicamente, no comparables, pero pues al final de cuentas están representando a un sector, ¿no? Entonces, bueno, es importante que no pierdan de vista que tratamos de tener siempre congruencia con lo que estamos viendo en términos teóricos y en términos de la empresa, que es como más praxis, ¿no? Más práctica. Entonces, bueno, listo. Voy a dejar de compartir esto. Y la próxima nada más me recuerdan que tenemos que ver el resultado de estimar. Voy a dejar de compartir y no sé si hay alguna pregunta. Y si no, voy a ir otra vez a... ¿Alguna pregunta? Con eso cierro, balance general. No, profesora, ninguna. Sí, profesora, ¿en el examen podremos usar algún catálogo de cuentas o tenemos que tenerlas muy presentes, pues ahora sí que memorizadas en orden? Pues en realidad yo creo que tienen que estudiar, ¿ok, Belén? Ok. Digo, finalmente te facilita, ¿no? Te Sí, facilita, sí. a la hora de contestar el examen, te facilita tener idea, conocimiento de qué fue lo que estudiaste y que recuerdas. A Sí, ver, es más rápido también para... exacto.
exacto. Entonces, a ver, además les voy a decir algo. El examen tiene un tiempo, ¿no? Tiene un tiempo para contestarse y entonces, pues no es que si quieren buscar un libro y en ese momento consultarlo, no sé cuánto tiempo vayan a invertir en el libro, en hacer la búsqueda más bien. Y por otro lado, ok, eso, y por otro lado, ustedes no pueden pasar de una pregunta a otra, o sea, no pueden andar navegando por todo el examen. O sea, me refiero a que si tienes si tienes, perdónenme que me llegan mensajes y me llegan cosas y bueno, en fin. A ver, sí. Tienes el examen, no puedes andar navegando por todo el examen. Hay que contestar la pregunta 1 y después el examen ya no te permite regresar a la pregunta 1. Entonces es como que contestamos la 1 y continuamos a la 2 y continuamos a la 5, pero cuando estamos en la 5 y queremos regresar a la 3, ya no vamos a poder hacerlo. Entonces sí recomiendo que estudien, ¿no? Lógicamente ahora en este formato virtual, pues se entiende que todo se puede hacer, ¿no? Y de hecho nos queda claro, como alumnos ustedes pueden hacer muchas cosas, ¿no? Al momento de presentar un examen. Pero sí el examen tiene un tiempo, tiene un deadline, y además de eso, no podemos regresar a las preguntas anteriores. Entonces sí es importante que estudien y listo. Esa sería mi recomendación, Belén. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Ok, de nada. Entonces, segundo estado financiero, estado de resultados. Ya vimos todo eso, ya lo expliqué ampliamente, todo esto. Creo que también vimos las cuentas como diferentes que podemos tener en la literatura y sobre todo en las empresas estadounidenses, ¿no? Y tienen por ahí su tablita de nuestra clasificación, que también ya mencioné, que ya presenté, ¿no? De la clasificación de los activos fijos, largos plazos y diferidos. Pues bueno, ya cerramos balance y vámonos ahora, ya vimos a Bimbo, ya vimos cómo Bimbo este fue nuestro formato pasado, y ya vimos cómo Bimbo está clasificando sus cuentas, y entonces ya podemos entender ahora que de dónde vienen estas cuentas, ¿no? De dónde vienen. No cómo se generan, porque eso lo ven en información financiera, ¿no? En información financiera van haciendo cargos y abonos, y ahí van determinando, por ejemplo, cómo llegaron a esta cantidad, ¿no? A estos 10,893, o cómo llegaron a estos 3,335.22. Entonces, en fin, eso no lo hacemos en este curso, pero sí ya tenemos una idea muy clara de cómo organizarlo, aunque no sabemos cómo llegamos a esa cantidad. Y el cómo llegamos a cualquiera de estas cantidades tendría que ver con un registro contable día con día o cada vez que algo sucede en cada cuenta, cargando o abonando respectivamente. Cargando son entradas, abonando son salidas, cargando se suman, abonos se restan, dependiendo de la naturaleza de la cuenta, si es acreedora o es deudora, ¿ok? Entonces, bueno, eso sí, por supuesto no lo vemos en este curso, es parte de información financiera, como todo lo que estoy viendo ahorita, se supone que lo tendrían que haber visto en la información financiera, y a esa parte no entro, ¿ok? Entonces, el estado de resultados, ahorita, ¿por qué lo tengo que revisar? Bueno, lógicamente, porque la mitad del grupo más son alumnos de otras carreras, pero además de eso, lo tenemos que revisar a manera de volver a entender cuál es la importancia de los estados financieros desde una óptica no contable, sino desde una óptica financiera, y lo tenemos que revisar en la dirección o en el sentido de que es como el punto de partida para pasar al siguiente tema, que ya lo veremos probablemente el mismo lunes, que es análisis financiero. Para eso les voy a pedir que lean el libro de texto que estamos usando, que es el libro de Gitman. Y hay un capítulo ahí, que no recuerdo ahora cuál es, que es precisamente análisis financiero.
Entonces, para el lunes, análisis financiero, ¿ok? De tarea. ¿Qué van a hacer? Lo mismo que hicieron con el capítulo 1, que fue hacer el cuestionario contestando las preguntas de repaso. Entonces, en ese capítulo de análisis financiero hay que contestar, hay que leer, y hay que contestar, avanzar con las preguntas de repaso. Eso sería para el lunes. Entonces, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias o estado de ingresos, ¿no? Entonces, en este estado, a diferencia del anterior, también es un estado que nos va a proveer información acerca del comportamiento de la compañía, ¿sí? A diferencia del anterior, es que este estado financiero es un estado dinámico y es un estado que sí nos va a dar información en un periodo de tiempo determinado. En el balance es al 31 de enero, al 31 de marzo, al 31 de diciembre. Es a una fecha determinada. En el balance, en el estado de resultados, ¿no? Lo que tenemos es un estado financiero que me va a mostrar esa información financiera acerca del comportamiento o el desempeño de la compañía, pero en un periodo determinado. Eso quiere decir que el periodo es del 1 de enero al 31 de enero, o del 1 de enero al 31 de marzo, o del 1 de enero al 31 de diciembre, sea cual sea el periodo que yo vaya a registrar. En este estado financiero lo que mostramos son los montos de los ingresos, de los gastos y los resultados de los ingresos netos o las pérdidas de una compañía durante un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a registrar? Mis ingresos, que generalmente son las ventas, que dije la vez pasada, pueden ser ventas a crédito o ventas de contado, pueden ser ordinarias o pueden ser extraordinarias, eso luego lo voy escribiendo en el Excel. Vamos a registrar los costos, aquí no están, los costos por vender que se generan. Vamos a registrar los gastos de administración y los gastos de venta, para poder obtener el ingreso final neto o la utilidad neta o la pérdida neta, como dice aquí, de la empresa durante o en un periodo de tiempo determinado. Ingresos, ¿no? Se definen entonces como los flujos principales que se generan por las operaciones básicas o las operaciones principales o primarias de la compañía. ¿Sí? Entonces son los flujos que genera la empresa, los flujos primarios que genera la empresa que se derivan por sus operaciones principales. Costos y gastos, ¿no? Costos y gastos es el costo de producir, ¿no? O el costo de ventas. Todo lo que tenga que ver con los costos por vender, y los gastos relacionados con la venta o con la administración en el tiempo. Y las pérdidas o las ganancias son los incrementos o los decrementos en el capital o en los activos netos. ¿Sí? Si yo gané, incrementé mis activos, llegué al objetivo de la función financiera, que es maximizar el valor de la riqueza de los accionistas. Si yo perdí, obviamente tengo un decremento en el capital, y no estoy cumpliendo con la función financiera. Entonces tenemos dos ejemplos. El ejemplo que se llama Multispeak, el formato, y el otro que es el formato. Bueno, este formato es un formato, aquí está, hay un error. Sí. No, está bien, perdón. Ok. Pues hay dos formas de presentarlo. Igual, hay un encabezado, un cuerpo y un pie. Aquí no se ve. Ahorita que ya pase el Excel, ahí lo vemos. Entonces, tenemos las ventas. Son todas las ventas que son de contado o que son a crédito. Si son ventas de contado, pues son simplemente ventas. Si son ventas a crédito, ya sé que estoy generando documentos por cobrar en el balance.
el costo por vender, ¿no? Y la utilidad bruta. Los gastos de operación, que son los gastos por vender, los gastos administrativos, y la suma de los dos nos va a dar los gastos de operación. Hay otros tipos de gastos y productos financieros, que ahorita lo voy a explicar, y también puede ser parte de este grupo que está aquí. ¿Ok? Y luego tenemos los ingresos operativos, y luego tenemos, después de esto, generaríamos la utilidad, que es la utilidad operativa o la utilidad de operación. Y luego viene la parte de otros gastos y otros productos. Y luego viene la utilidad o los ingresos antes de impuestos. Y luego vienen los impuestos. Y luego viene la utilidad después de impuestos. Y luego viene otra cosa que se llaman ingresos por acción. Entonces, este formato es un formato que tiene primera utilidad, utilidad de operación, utilidad bruta, segunda utilidad, utilidad de operación o utilidad antes de impuestos, tercera utilidad, si tengo otros gastos de otros productos, utilidad antes de impuestos y luego después impuestos y PTU. Aquí no hay PTU. PTU es participación de utilidades a los trabajadores. Y después ya tengo la utilidad después de impuestos. Y bueno, ya después podemos calcular los ingresos por acción, que no es más que dividir el número de acciones, ¿no?, entre las utilidades netas, y me da que cada acción vale 0.23. Bueno, este es un formato muy utilizado y de hecho vamos a usarlo ahorita en el Excel. Bueno, ¿cómo vemos a Bimbo con su estado financiero? Acá en el caso de Bimbo tuvimos el balance general en español, ¿ok? Y acá tenemos el estado financiero, el estado financiero de resultados en inglés, en inglés. Entonces, lo mismo, ¿cómo se ve? Información financiera de acuerdo a las NIF que tiene que proporcionar Bimbo, información auditada y obligatoria, en este caso trimestral, 31 de diciembre, 30 de septiembre, 30 de junio y 31 de marzo del periodo 2020. Aquí le podemos dar, si nosotros entramos a Investing, a bajar la información, le podemos decir que lo queremos cuatrimestral o lo queremos anual, y nos va a dar la información financiera como se la estamos pidiendo. Tenemos el costo por vender, y luego tenemos la utilidad bruta, y luego tenemos los gastos de operación, tenemos los ingresos de operación, tenemos los ingresos por intereses o gastos, o sea, ya sean productos, es lo que les decía hace un rato, son productos o son gastos financieros. Ahorita lo explico con el Excel. Después tenemos una utilidad o una pérdida, ¿sí? Después tenemos el ingreso neto, ¿no?, antes de impuestos. Después tenemos la provisión de ingresos de impuestos, que es el pago de impuestos. Después tenemos la utilidad después de impuestos. Después tenemos intereses minoritarios, equity en afiliados, y después tenemos el ajuste del GAP. Bueno, de todas maneras, nada de esto está contabilizado, nada más los intereses minoritarios, que ya es lo que la empresa tiene que pagar por intereses minoritarios y que se va a restar. Pues bueno, este es otro formato. Y bueno, nada más quiero que vean que Bimbo, estamos hablando de estados financieros comparables, estados financieros que tratan de ser homólogos o tratan de ser leídos a nivel mundial, siguiendo las normas de GAP o siguiendo las normas de las NIF en México, y que Bimbo es una empresa pues internacional, multinacional, que es una empresa que necesita rendir su información financiera en español y en inglés. Depende de en qué mercado esté. Si está cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, los estados financieros de Bimbo van a estar en español.
pero si está cotizando en una bolsa de Nueva York, ¿no? Sus estados financieros tienen que ser publicados en inglés, y lo que quiero que vean es que se sigue, pues lógicamente, los formatos que hay en la literatura, ¿no? Que son estos, los conceptos, el orden, la lógica de empezar con el signo de pesos, con las líneas de corte, de que los ingresos es un número que suma, pero los costos es un número que resta, por lo tanto restamos para obtener la primera utilidad bruta, que los costos de venta o los gastos de venta y los gastos de administración son más gastos, por lo tanto el signo es positivo y el signo es una suma, lo sumamos, que las operaciones de los ingresos o los intereses gastados son operaciones, unos son ingresos y unos son intereses, unos son gastos, por lo tanto lo resto, y que los impuestos también le van a restar a la utilidad obtenida, y que los gastos de impuestos también le van a restar a estos intereses, y por lo tanto lo resto, y así sucesivamente. Pues bueno, eso, que sepamos que por eso es importante haber revisado esta presentación en español y en inglés, para ir revisando y dándonos cuenta qué pasa a nivel mundial con las empresas que son precisamente multinacionales. ¿Alguna pregunta? No, profesora. Bueno, entonces vuelvo a repetir, investing.com, Yahoo Finance, aquí está la liga, o Bolsa Mexicana de Valores, van a ser las fuentes, o Economática. Economática es una base de datos que tenemos en la UAM, y ustedes como alumnos pueden ingresar a ella con su usuario y con su contraseña, está en biblioteca digital. De ahí podemos obtener los estados financieros para poder hacer nuestro trabajo final. Entonces, pueden consultar cualquiera de las 4 fuentes. Sería muy interesante que hagan uso de los recursos con los que cuenta la universidad en la biblioteca digital. La base de datos se llama de alta, me avisan. Si no están dados de alta, me avisan para enviar un correo de contacto y puedan pedir o solicitar ahí su acceso a esa base de datos. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Profesora, gracias. Perfecto. Entonces, ok, y ya aquí, bueno, es que aquí está una parte del estado financiero, y acá, pues hasta acá terminaba, ¿no? Pero en fin, sigue describiendo lo mismo y sigue el mismo formato. Es muy importante que no olviden que hasta aquí, hasta donde vamos, se entiende, y ahorita lo vamos a ver en español, se entiende que son las mismas, los mismos grupos y la misma composición. ¿Qué es lo que podemos ver en la práctica, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está el promedio de las acciones, ¿no? Por ejemplo, este concepto de acciones promediadas en la empresa es un concepto que no vamos a ver ahorita en el formato que tenemos en español, ¿no? Entonces, eso, que tomen en cuenta, ya lo había mencionado, que va a haber algunas cuentas que no vamos a entender muy bien de qué se tratan, pero que son cuentas que no van a estar en los libros, pero que son cuentas que la empresa tiene que tener porque es parte de su administración financiera y es parte de sus finanzas, y que por supuesto las puede clasificar y por supuesto las puede contabilizar, y que la lógica nada más sería, pues, dependiendo la cuenta que vaya a abrir, dónde la va a colocar. Y bueno, para eso tiene lógicamente un conjunto de expertos, un conjunto de contadores, ¿no? Y de auditores que sabrán decirle exactamente en qué parte van clasificadas esas cuentas. Pues bueno, eso. Y ya. Bueno, aquí es resolver un caso, pero esto no lo van a hacer ustedes, porque esto no es para ustedes. Ok, listo. Entonces voy a parar esto. Todavía tengo un poquito de tiempo. Voy a abrir el documento de... de los estados de resultados. Voy a parar esto. ¿Ya dejé de compartir o no?
Sí, ya dejó de compartir. ¿Alguna pregunta mientras abro mi archivo? O sea, yo no ¿Podrías entendí repetir? muy bien lo de eso de darnos de alta. O sea, ¿cómo? Sí, ustedes tienen que mandar un correo a la biblioteca para que les permitan inscribirse o ingresar a ¿A la biblioteca? exacto, a la Ah, biblioteca ok. digital. Oiga, no puedo dejar de compartir. Ok. Ya no está compartiendo. Ya no estoy compartiendo, pero aquí no puedo cerrar. A ver. Maestra, ¿podría repetir lo de la lectura? Es que me sacó la plataforma y ya no escuché. ¿Cuál lectura? Lo del libro que había dejado. Ajá. Sí. ¿Alguien me ayuda a repetir a su compañera en lo que estoy buscando mi archivo? Por favor. A ver si pusieron atención, chicos. Sí. La profesora nos comentó que bueno, hay que empezar para el lunes con lo de análisis financiero, con el libro que hemos trabajado, que es el libro de Gitman. No nos dio un capítulo en específico, pero no, ahora sí que es el capítulo de análisis financiero el que tenemos que leer. ¿Sí, compañera? Sí, gracias. Okay. Si alguien quiere poner ahí la liga del libro, también está bien. De todas maneras, en el correo envié las. Profesor, ¿y tenemos que responder igualmente las preguntas como en el capítulo pasado? Sí. Sí, sí, exacto. Que me dice que ya está abierto 2 veces pero no lo veo. Sí, exacto, igualito. Sí, exacto, nada más contestar las preguntas de repaso. Entonces, bueno, vean en la biblioteca digital que puedan inscribirse o que les den acceso. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profe. Que les den acceso a la biblioteca digital. ¿Qué es lo que van a buscar? Pues específicamente los recursos que están disponibles para el área de ciencias económico-administrativas, pero bueno, ahí les van a dar varias opciones, pero realmente lo que yo necesito es que tengan acceso a la base de datos de Economática. Entonces, para que les den acceso y ya entren a navegar Economática, y lo que van a bajar de ahí son los estados financieros de la empresa que vayan a elegir para su trabajo y que en todo caso ahí va a estar disponible la información. Bueno, a ver chicos, nada más porque ya se nos fue, son 9:52. Este es el formato de un estado de resultados, ¿ok? Entonces, lo mismo, tenemos te lo acabo de explicar, el encabezado, el nombre de la empresa, el nombre del documento, estado de pérdidas y ganancias, la fecha de un periodo determinado. En este caso es anualizado del 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior y está expresado en pesos, ¿no? Entonces es el encabezado, todo eso que está en verde va a ser el cuerpo y al final pues el pie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Todas las cuentas están relacionadas con los ingresos, que son las ventas, con los gastos, que son diferentes tipos de gastos, y con los impuestos y el PTU, para finalmente obtener lo último que necesitamos, que es la utilidad del ejercicio. En este caso me arrojó una pérdida, por eso es que no está calculado los impuestos ni tampoco está calculado el PTU, porque pues lógicamente si la empresa está perdiendo no va a pagar, no tiene con qué pagar impuestos y no tiene con qué pagar PTU. El PTU, entonces repito, es participación de las utilidades a los trabajadores. Entonces el PTU igual a participación
de utilidades a los trabajadores, que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, pues es el 10%, y los impuestos, el ISR, pues va a fluctuar dependiendo de la actividad de la empresa, de andar entre 30 y 36%. Entonces, bueno, a ver, aquí ¿qué es lo que tengo? Ingresos y egresos. Dentro de los ingresos, lo que tengo, ojo, porque tengo ingresos y tengo egresos. En el estado de flujos de efectivo también vamos a tener ingresos y también vamos a tener egresos, pero vamos a tener la composición de una forma diferente a lo que voy a presentar ahora en el estado de resultados. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo las ventas a crédito de contado menos lo que me cuesta vender, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita sí, menos costo, menos lo que me cuesta vender. Igual a la primera utilidad, que es la utilidad bruta. Luego, a eso le voy a restar los gastos de operación y eso me va a dar la siguiente utilidad, que es la utilidad de operación, menos los impuestos y el PTU, y eso me va a dar igual a la utilidad del ejercicio. Entonces, hasta aquí tengo definidas como estas tres utilidades, ¿no? Que es la utilidad bruta, la utilidad de operación y la utilidad neta. Entonces, es como más fácil, ¿no? Ir entendiendo la lógica de este estado financiero, únicamente sabiendo que cuando yo hago esto que está en este cuadro verde, llegaría a la utilidad bruta. Cuando contabilizo y registro las cuentas que están acá abajo, voy a llegar a la utilidad de operación, que es la segunda utilidad. Y cuando llego acá abajo, cuando considero los otros gastos, los otros productos y los impuestos, pues lógicamente voy a llegar a la utilidad o a la pérdida del ejercicio. Como digo, en este caso, pues fue precisamente pérdida. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues eso, nuevamente, irme al libro de mi primer curso de contabilidad, para los que quieran repasar, todos, alumnos de administración y alumnos de otras carreras, y saber cómo está compuesta esta primera utilidad. Esta primera utilidad entonces va a ser compuesta por las ventas, que ya dije, aquí no importa, simplemente tengo ventas totales y luego voy a tener ventas netas. Pero en el estado de flujos de efectivo sí importa saber cuáles ventas, qué cantidad del 100% de lo que vendí se vendió de contado, y qué cantidad de ese 100% de lo que vendí se vendió a crédito, porque después de ahí lo que se hace es planeación financiera y hacemos el flujo de efectivo periódico, mensual o como sea. Entonces, bueno, tenemos las ventas totales y las ventas totales tienen cuentas al mismo tiempo que son cuentas que restan a las ventas totales. Por eso es que después tenemos que tener otro renglón que se llaman ventas netas. Entonces, ¿cuáles son las cuentas, no? Que en todo caso restarían a las ventas totales. Pues como dice ahí, descuentos sobre ventas, las rebajas sobre ventas también estarían restando a las ventas totales, las bonificaciones sobre ventas, rebajas, bonificaciones, descuentos sobre ventas, son cuentas, ¿sí? Que van a restar a mis ventas totales y que en todo caso después me van a arrojar las ventas netas. Aquí tengo cuatro columnas. En la primera columna voy a registrar las cantidades, digamos, por ejemplo, aquí en los gastos de operación, en los gastos de venta, voy a poner como las cantidades básicas o principales de cada una de las cuentas para después llevarlas acá a la columna 2 sumadas, ¿sí? Y después lo que voy a hacer acá es, nuevamente clasifico, estas son las cuentas de los gastos de venta, estas son las cuentas de los gastos de administración, coloco en la primera columna cada una de las cuentas y en la siguiente columna, en la 2, voy a sumar otra vez, ¿no? Las cantidades de estos grupos. ¿Qué pasa en la columna 3? En la columna 3 sumo los gastos de venta y los gastos de administración y para tener los gastos, esta sumatoria de estos dos gastos. Y luego, ¿qué pasa acá? Acá en este caso tengo otros gastos que son gastos financieros. Entonces, a estos gastos le tengo que sumar estos otros gastos y los voy a llevar acá, a la cuarta columna, ¿ok? Entonces, en el balance general teníamos 2 columnas, aquí tenemos 4 columnas, y básicamente el tema del uso de las columnas se debe
a ir haciendo estas sumatorias parciales, ¿no? E ir clasificando estas sumatorias parciales de cada componente, de cada grupo, para poder llegar finalmente a lo que quiero, que es la utilidad de operación, en este caso. Y la utilidad de operación ya nada más incluye pues, la resta, lógicamente, de lo que traigo en utilidad bruta, ¿no? Y que en este caso ya traigo utilidad, pero acá, si se fijan, traigo 139 de utilidad contra 200 normal, que tengo que restar los ingresos contra los egresos, pues lo que me da es una pérdida de operación. Entonces, la idea de hacerlo yo más rápido, ¿no? Más rápidamente entendible, pues es así, separando y entendiendo que en un estado de resultados tenemos diferentes cantidades totales que son diferentes utilidades. El tema es saber cuáles son las cuentas que tienen que ver con cada una de las utilidades. Entonces, dentro de los utilidad bruta tengo las ventas y tengo las que es un signo que suma, y luego tengo las cuentas que restan a esas ventas, como cuáles, como el descuento sobre ventas, como las rebajas sobre ventas que escribí aquí, o como las bonificaciones sobre ventas. En este ejemplo, nada más tengo descuentos, por lo tanto es una cuenta que resta, y por eso es que tengo que poner acá precisamente las ventas totales menos los descuentos, para tener que las ventas netas son más pequeñas, porque le resté o le desconté los descuentos. Después vienen los inventarios iniciales, ¿sí? Que es esto que va en la tercera columna. Después tenemos, no sé si quieren cerrar el micrófono, ya voy a quedarme aquí nada más. Después vienen las compras, que están en la primera columna, los gastos de compra, que están aquí. A veces los gastos de compras ya no vienen por separado, a veces ya se incluyen en las compras. Si eso fuera, entonces esto se pasa hasta acá, a la siguiente columna, porque pues no tendríamos gastos. Bueno, como quiera, las compras se suman a los gastos y nos da esto. Y bueno, también que las compras totales también tienen cuentas que impactan y que también restan, que son los descuentos sobre compras, lo mismo, las rebajas sobre compras y las bonificaciones sobre compras. Pues por acá las vamos a poner y acá se las vamos a restar. Y tenemos los inventarios finales. Los inventarios finales siempre suman, ¿no? Entonces, al total de las mercancías, al total de las mercancías que está aquí, siempre restan, dije siempre suman, le vamos a restar los inventarios finales para tener ya, pues, el total de las mercancías o el costo de ventas. Bueno, en fin, la próxima lo retomo esto. Por el momento, pues, quiero que tengan esta idea de lo que es un estado de resultados. Lo que vamos a obtener al final es una utilidad del ejercicio o una utilidad bruta, ¿no? O una pérdida, y eso es lo que va a mostrar cómo la empresa se desempeñó durante el ejercicio. Pues bueno, la próxima clase, continuamos con esto. La próxima clase, entonces envío la tarea de esto y el Excel para esta tarea, y bueno, para la siguiente vamos avanzando porque ya vamos a comenzar la próxima clase con análisis financiero. El libro es Gitman y el capítulo no lo recuerdo con exactitud, pero así se llama, análisis financiero. Bueno, chicos, pues los dejo, son las 10:02, si tienen alguna pregunta o duda, y si no, pues bueno, simplemente nos vemos la siguiente. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Buena tarde a Gracias. todos, hasta luego. Gracias.